Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Jaque Mate, lecciones de matemáticas por televisión. Vamos a empezar con un nuevo programa, un tema que me solicitaron que se llama fórmulas notables o lo que conocemos como productos notables, pero vamos a ponerlo como fórmulas notables. Y vamos a desarrollar ese tema a lo largo de nuestra lección en el primer segmento, que es la lección acá, la explicación que les doy yo de este tema. Fórmulas notables. ¿Qué es una fórmula notable? Es un producto de dos términos, pero lo podemos ver como una fórmula que se aplica en álgebra. Entonces tenemos 7 fórmulas notables, pero vamos a hacer un estudio de las 3 primeras fórmulas notables. La primera fórmula notable, la segunda y la tercera en el día de hoy, y en próximos programas veremos otras fórmulas notables. Ok, la primera fórmula notable es A más B al cuadrado. Ok, ¿qué significa eso? A más B al cuadrado. Que esa fórmula se puede desarrollar de la siguiente manera. El primer término, que es A al cuadrado, más 2 multiplicado por el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Eso es lo que dice nuestra primera fórmula notable. Es el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Eso es la definición matemática de la primera fórmula notable, o lo que conocemos como el producto de un binomio al cuadrado. Vean qué bonito. La suma de un binomio al cuadrado. ¿Por qué un binomio? Porque tenemos dos términos elevados al cuadrado. Entonces eso se convierte en una fórmula notable. Estas fórmulas notables son del tema de álgebra que vemos en el nivel de noveno, décimo año, diferentes niveles. Ok, ¿cómo se aplica esa fórmula notable? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tengamos 2x más 5. Esto es un binomio, tiene dos términos elevados al cuadrado. Vean qué bonito. Vamos a desarrollar ese binomio y vamos a resolverlo. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Dice, tome el primer término y lo eleva al cuadrado. 2x, vamos a escribirlo bien ahí para que no tengamos ningún problema. 2x elevado al cuadrado más el doble producto, o sea, 2 multiplicado por el primer término multiplicado por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Eso es lo que nos dice la fórmula. Repito, el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Ok, ahora vamos a desarrollarlo. 2 al cuadrado, eso me da 4. X al cuadrado es x al cuadrado más 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4 por 5, exacto, 20x más este término al cuadrado, 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 5 por 5, 25. Por lo tanto, el resultado es un polinomio de segundo grado que dice 4x al cuadrado más 20x más 25. Ese es el resultado final, ahí no se puede sumar, solo queda en términos expresados. Vean qué fácil, vean qué bonito, y para que ustedes entiendan claramente lo que es la primera fórmula notable. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Aquí lo tenemos, vamos a ver. 13x más 5x. Bueno, no pongamos x porque si no los podemos sumar y sería un monomio. Más 5, no importa. 5, 3x más 5p, todo al cuadrado. Ese es un binomio que vamos a desarrollar ahí y lo vamos a ir viendo. Ahí le aparece en su pantalla de su televisor para que lo vea bien bonito y usted lo pueda ir desarrollando poco a poco. Estamos en su programa Jaque Mate, lecciones de matemáticas por televisión. Ok, aplicamos la fórmula, dice que el primero al cuadrado, pues es 3x al cuadrado más el doble producto, o 2 multiplicado por el primer término, multiplicado por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Espero que lo vean bien ahí en su pantalla y luego lo desarrollo. 3x al cuadrado, esto es 3 por 3, 9x a la 2. Más 2 por 3, 6, 6 por 5, 30.
30xp, porque no se pueden sumar, xp más 5 al cuadrado, que es 25, p elevado a la 2. Entonces el resultado va a ser 9x a la 2 más 30xp más 25p al cuadrado. Eso significa que nos está dando un polinomio de segundo grado. Esa es la primera fórmula notable. Vamos a hacer otro ejercicio con la primera fórmula notable, con una fracción, porque a veces vienen bonitos ahí en el... Vamos a poner 1/2 de x más 1/3, todo al cuadrado. Miren qué bonito ejercicio, nos vamos a desarrollar ahí adecuadamente. Ahí les aparece en su pantalla. Este ejercicio es patrocinado por La Guaria, el Centro Comercial La Guaria, que nos está ayudando con su patrocinio. Todo el que quiera patrocinarnos en este programa de Jaque Mate, lecciones de matemáticas por televisión, nos llama a nuestro número 7204-6204. Con mucho gusto le estaremos ayudando. El primer término al cuadrado, 1/2 de x al cuadrado, más 2 por el primer término, por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Eso es lo que dice la fórmula. Vean qué bonito. Ok, ahora lo resuelvo. 1/2 al cuadrado, 1/4 x a la 2, más, multiplico los numeradores, 2 por 1, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6x, más 1 al cuadrado me da 1 y 3 al cuadrado me da 9. ¡Qué bonito! Ahora simplificamos, entonces el resultado va a ser 1/4 de x al cuadrado, simplifico mitad 1 y mitad 3, 1/2 de x más 1/9. Ese es el resultado del desarrollo de esa fórmula notable. Lo repetimos, el primero al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Esto es 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, x a la 2. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 1, 1 por 1, 2, 2 por 3, 6x. 1 al cuadrado me da 1 y 3 al cuadrado me da 9. Simplifico mitad y mitad de 6, 3, 1/3, 1/4 de x al cuadrado, 1/3 más 9. Ese es el resultado final de esa operación. Vean qué bonito. Vamos a un ejercicio más para que usted pueda entender claro la primera. Apenas estamos con la primera fórmula notable, el cuadrado de la suma de dos términos. El siguiente ejercicio es raíz de 2, le vamos a sumar raíz de 3. Este apareció en un ejercicio de bachillerato. Hoy vamos a tener un tema muy importante. Hoy vamos a tener nuestro invitado, que es Paulo. Hoy no vamos a tener a Paulo, vamos a tener a Welmer Ramos, el diputado. Don Welmer Ramos nos va a acompañar con una entrevista que le vamos a hacer dentro de unos minutos sobre el tema de bachillerato. ¿Qué considera Welmer Ramos como diputado que se debe hacer con bachillerato? Y además mi opinión como profesor, como director y como amante de la educación. Esperemos que esta entrevista con Welmer Ramos la escuche la ministra de Educación Pública, la viceministra académica, y tome en cuenta nuestros argumentos que tenemos de bachillerato. Va a ser un temazo, no se lo pierda. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos el binomio de raíz de 2 más raíz de 3 al cuadrado. ¿Cómo se resuelve? El primer término al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Ok. Como esto es raíz cuadrada, el 2 cancela la raíz, entonces me queda 2 más 2 por raíz de 2 por raíz de 3, raíz de 6, más 3 al cuadrado, que es 3. El 2 elimina la raíz. Ok, ahora ¿qué me va a quedar ahí? Me va a quedar simplemente y llanamente, me va a quedar este 2 con este 3 lo sumamos, 5 más 2 raíz de 6. Ese es el resultado final, 5 más 2 raíz de 6. Por lo tanto, de esa manera estamos resolviendo adecuadamente el ejercicio. Vamos a repasarlo: el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado, se elimina la raíz, queda 2. 2 se mantiene y multiplicamos las raíces porque son homogéneas. 2 por 3, raíz de 6.
y el 2 se elimina, queda 3, sumamos este 2 y este 3 y nos quedan 5, 2 raíz de 3, el resultado final. Esa es la primera fórmula notable, que es la suma de dos términos al cuadrado, o el binomio de un cuadrado también se le conoce, que repito para que les quede claro: el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Vamos a un corte comercial y ya volvemos con su programa Jaque Mate y la segunda fórmula notable. No se lo pierda y no se mueva de ahí. Si lo que quieres es ahorrar, Comercial Aguaria debes visitar. Todo en artículos para fiesta, el hogar y la limpieza. Estamos en Alajuela Centro. Nuestro horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua. Teléfono 8979-1087. Recuerda, Comercial Aguaria. Si lo que quieres es ahorrar, Comercial Aguaria debes visitar. Estilos y sastrería. Le diseñamos a su gusto. Venta y alquiler de trajes para cualquier evento, formal e informal. Servicio de dry clean rápido y seguro. Estamos ubicados en Alajuela, 200 metros sur de la antigua Bomba Santa Anita, sobre calle ancha. Más de 1500 trajes para tu gusto. Estilos y sastrería. Le diseñamos a su gusto. Estamos ubicados en Guadalupe de Canoas, en Alajuela. Teléfono 2430-3303. Centro Comercial La Guaria, donde siempre será un gusto atenderle. Todo en abarrotes, verduras, carnicería y artículos del hogar. Centro Comercial La Guaria. Si lo que quieres es ahorrar, Comercial La Guaria debes visitar. Seguimos aquí en su programa Jaque Mate, lecciones de matemáticas por televisión. Hoy estamos viendo la fórmula notable. Estamos aquí desde la Asamblea Legislativa, el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, porque ahorita vamos a tener la entrevista con Welmer Ramos, que nos estará ayudando con su opinión en torno a lo que es bachillerato, las pruebas de bachillerato, lo que ellos están desarrollando en la Asamblea Legislativa. Entonces estamos haciendo esta lección aquí desde el despacho de don Welmer Ramos en la Asamblea Legislativa, y ya ahorita lo vamos a tener, ustedes lo van a ver. Vamos a tener una entrevista muy interesante. Vamos a la segunda fórmula notable. La segunda fórmula notable dice a menos b al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que es la diferencia de dos términos al cuadrado. Es una fórmula, entonces dice el primero al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo término, ¿de acuerdo? Más el segundo término al cuadrado. Esa es la formulita para que ustedes se la vayan aprendiendo. Es la segunda fórmula notable. Ahora le vamos a poner un ejercicio muy bonito a Welmer Ramos para que él también nos lo resuelva y nos ayude. Vamos a un primer ejercicio. 3x menos 5 al cuadrado. Vamos a desarrollar ese primer binomio, la diferencia de dos términos al cuadrado. ¿Cómo lo desarrollamos? Dice el primero al cuadrado, 3x al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo término, más, no menos, perdón, aquí tengo un error. Vea la fórmula lo que dice menos, aquí viene un menos, perdón. El primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado,
que es 5 al cuadrado. Ahora sí estamos bien, revisemos signos, correcto. Y resolvemos. 3x al cuadrado me da 9x a la 2. Menos 2 por 3, 6. 6 por 5, 30x. Más 5 al cuadrado, eso me da 25. Por lo tanto, no se pueden sumar, no son homogéneos. El resultado es ese polinomio que sería 9x a la 2 menos 30x más 25. ¿Ven qué bonita la matemática? Qué fácil, qué agradable poder resolver este tipo de ejercicios de la vida cotidiana o que se nos presentan en matemática. Vamos a un siguiente ejemplo. Vamos a tener un medio de x menos un tercio todo al cuadrado. Vamos a desarrollar ese ejercicio. Más o menos ese ejercicio, a veces aparecen ejercicios similares ahí en bachillerato o en exámenes en el colegio, por ahí. Entonces vamos a ir desarrollándolo. Miren qué bonito. Dice el primer término al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? Un medio de x. Un medio de x al cuadrado. Menos 2 veces el primer término por el segundo término. Más el segundo término al cuadrado. Ahí está el desarrollo de esa fórmula como está arriba. Entonces esto me va a quedar. Un medio al cuadrado es un cuarto. Porque 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. X a la 2. Menos 2 por 1, 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. X. Más 1 al cuadrado me da 1 y 3 al cuadrado me da 9. Entonces esto me va a quedar un cuarto de x a la 2. Simplifico aquí mitad 1 y mitad 3. Menos un tercio de x más un noveno. Ese es el resultado final de esa operación que teníamos para que ustedes la pudieran desarrollar. Vamos con otro ejemplito para que ustedes puedan ir entendiendo fácil lo que son las fórmulas notables y lo podamos ir desarrollando. Voy a traerme otro pilot por acá porque se me está gastando la tinta. Entonces vamos para que ustedes lo vean bien. Otro ejemplo vamos a tener raíz de 5, ¿verdad? Menos raíz de 7 todo al cuadrado. Miren qué bello ejercicio. Por ahí apareció en una prueba de bachillerato, a veces aparece en un ejercicio del profesor para que ustedes lo puedan desarrollar. Recuerde, si usted tiene alguna duda, tiene algún comentario, hágamelo por el WhatsApp 72046204. Con mucho gusto estaremos respondiéndoles. Dice que la diferencia de dos términos al cuadrado. Ok, dice que el primer término hay que elevarlo al cuadrado. Menos 2 veces el primer término por el segundo término. Más el segundo término al cuadrado. ¿De acuerdo? Pucha, cuesta verlo ahí, vamos a pasarlo para acá. El primer término al cuadrado, el 2 se elimina, entonces esto me queda 5. Menos 2 raíz de 5 por raíz de 7, eso me da 5 por 7, raíz de 35. Más este 2 elimino la raíz, me queda 7. Y luego nada más sumo. 5 y 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso me quedaría 12 menos 2 raíz de 35. Si quiere, hasta lo podemos simplificar. Eso va a quedar 2, 6 menos raíz de 35. Le puede aparecer la respuesta de esta manera y le puede aparecer la respuesta simplificada, factorizada. Puede aparecer esta respuesta. Hasta aquí está bien, pero puede que aparezca esta respuesta. Es decir, factorizamos el 2. 2 entre 2, 6. 2 entre 2, 1. Me queda raíz de 35. Ese sería el resultado final de esa operación. Vean qué bonito, qué fácil. No veo que puedan tener alguna dificultad con esa operación. Por lo tanto, poco a poco vamos a ir viendo. Vamos a entrar en la tercera fórmula notable del día de hoy. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. No se mueva de ahí. Gracias y regresamos. Seguimos aquí en su programa Jaque Mate, lecciones de matemáticas por televisión. Vamos a regresar el tema que estábamos, fórmulas notables, y vamos a la tercera fórmula notable
La tercera fórmula notable es la suma de dos términos por la diferencia de dos términos. Aquí está, A más B por A menos B. Entonces la fórmula es muy fácil, es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Vean qué fácil. Tercera fórmula notable, es decir, el producto de la suma por la diferencia de dos términos es igual al primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Esa es la tercera fórmula notable. Por ejemplo, que yo tenga 3x más 5 y tenga 3x menos 5. Ahí estoy en presencia de la tercera fórmula notable. Para no hacer toda la multiplicación de productos notables, simplemente este término se repite aquí y este término se repite aquí. Uno con suma y uno con resta. Entonces aplico la fórmula. Eso sería igual a 3x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Correcto. Entonces resuelvo esto. 3x al cuadrado, 3 por 3, 9, x a la 2. Menos 5 al cuadrado es 25. Y ahí queda resuelto el producto de la suma por la diferencia de dos términos. Esa es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Vamos a un siguiente ejemplo para que a usted todavía le quede mucho más claro lo que es la tercera fórmula notable. Un medio de y más un tercio por un medio de y menos un tercio. ¿Okay? Esa es la suma por la suma de dos términos por la diferencia de los mismos dos términos. Entonces dice la fórmula que tome el primer término y lo eleve al cuadrado. Vamos a hacerlo aquí para que lo vea mejor. Menos, tome el segundo término y elévelo al cuadrado. Eso es lo que me dice la formulita. Entonces yo lo aplico. 1 al cuadrado, esto es 1. 2 al cuadrado, esto es 4. Y al cuadrado, esto me queda y. Menos 1 al cuadrado es 1. Y 3 al cuadrado es 3 por 3. ¿Por qué aquí 3? No, aquí es un 2, perdón. 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Por lo tanto, aquí me queda un noveno. Entonces, el resultado sería un cuarto de y menos un noveno. Ese es el resultado final de resolver esa tercera fórmula notable. ¿Ven qué bonito? Esta es más fácil. La anterior tenía más procedimiento, esta es más fácil. Otro ejemplo que tengamos por ahí, por ejemplo que tenemos x a la 2, ¿de acuerdo? O 2x a la 2, pongámoslo más bonito, 2x a la 2, vamos a ponerle 2x a la 2 más 3 y 2x a la 2 menos 3. Esa es la tercera fórmula notable, el producto de la suma por la diferencia de dos términos, así se dice en matemática. Vamos a tener el primer término al cuadrado, sería 2x a la 2, todo al cuadrado, menos el segundo término que es 3 al cuadrado. Vean la formulita, esto me queda 2 al cuadrado, eso me da 4, x, 2 por 2, x a la 4, menos 3 al cuadrado, 9. Eso significa que ese es el resultado, 4x a la 4 menos 9. Vean qué bonito. Es un ejercicio bello para que ustedes lo vayan entendiendo poco a poco. Vamos al siguiente ejercicio, que todos estos van a aparecer ahí en su pantalla para que usted los vaya desarrollando. Vamos a hacer raíz de 2 más raíz de 3 por raíz de 2 menos raíz de 3. Ok, ese es el ejercicio, es el producto de la suma por la diferencia de los radicales. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Muy fácil. El primer término al cuadrado, que es raíz de 2 al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Menos raíz de 3 al cuadrado. Este 2 elimina la raíz, eso significa que eso es 2, menos este 2 elimina la raíz, esto es 3. Ok, a 2 le quito 3, eso me da menos 1, el resultado final es menos 1. Por lo tanto, este nos dio numérico. Eso significa que el resultado final de esa operación es menos 1. Ok, vamos a un último ejemplo para ir después a lo que tenemos, la entrevista con nuestro invitado especial, que en este caso es Welmer Ramos, que es el diputado de la Asamblea Legislativa, que hoy vamos a hablar de bachillerato, para que todos estén ahí con situaciones de bachillerato. 2x menos un octavo, vamos a multiplicarlo.
vamos aquí a poner 2/3 de x a la 2, vamos a ponerlo más bonito, por 2/3 de x a la 2 más 1/8. Ese es el ejercicio que debemos desarrollar. Ok, vamos a desarrollarlo. Ok, eso significa que es la diferencia por la suma de dos términos. Eso significa 2/3 de x a la 2 todo al cuadrado menos 1/8 al cuadrado. Vean qué bonito. Eso significa que esto es 2 al cuadrado, eso me da 4. 3 al cuadrado, eso me da 9. X a la 2 por 2, x a la 4. Menos 1/8, esto es 1 al cuadrado, 1. Y 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Por lo tanto, ese es el resultado final de esa operación que tenemos por ahí de la diferencia por la suma de dos términos, la tercera fórmula notable. Entonces, de esta manera, espero que les haya quedado bien claro lo que es la primera, la segunda y la tercera fórmula notable para que ustedes lo tengan. Voy a hacer un resumen para terminar el programa de la parte matemática para que ustedes lo recuerden y lo tengan presente. La primera fórmula notable dice que el primer término menos el segundo término al cuadrado, esa es la primera fórmula, dice que es el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. La segunda fórmula es la misma, bueno, esto es con suma, perdón, aquí lo vamos a tener con suma, que es la primera, la segunda es con resta. Ok, es el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. El primero es con suma, la segunda es igual pero con resta, exactamente la misma, aquí resta y aquí suma. Y la tercera es la suma por la diferencia de dos términos. Voy a repetirlo aquí, la suma por la diferencia de dos términos. Esto es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Repito, la primera fórmula notable, la suma de dos términos al cuadrado es igual al primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. La segunda fórmula es con un menos, el primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y la tercera es la suma por la diferencia de dos términos, el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. De esa manera tenemos las tres fórmulas notables. Recuerden, si tienen alguna duda, solo escríbanme a mi WhatsApp 72046204. Con mucho gusto estaremos aclarándoles, o vayan a nuestra página web www.jaquemate.com o en nuestro Facebook como Jaque Mate, lecciones de matemática para la vida, y ahí tenemos los programas, ahí tenemos consultas, ahí tenemos todo al respecto con este tema y con la lección de hoy. Ok, vamos a nuestra segunda parte de lo que es la lección de hoy. Va a ser la entrevista con nuestro amigo Welmer Ramos. Él es el diputado de la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de bachillerato, no se lo pierda. Después de esta pausa empezamos con lo que es la entrevista con nuestro invitado especial. Gracias. Si lo que quieres es ahorrar, Comercial Aguaria debes visitar. Todo en artículos para fiesta, el hogar y la limpieza. Estamos en Alajuela Centro. Nuestro horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua. Teléfono 8979-1087. Recuerda, Comercial Aguaria. Si lo que quieres es ahorrar, Comercial Aguaria debes visitar.
Estilos y sastrería. Le diseñamos a su gusto. Venta y alquiler de trajes para cualquier evento, formal e informal. Servicio de dry clean rápido y seguro. Estamos ubicados en Alajuela, 200 metros sur de la antigua Bomba Santa Anita, sobre calle ancha. Más de 1500 trajes para tu gusto. Estilos y sastrería. Le diseñamos a su gusto. Muy buenas, otra vez le saludamos aquí desde su programa Jaque Mate, lecciones de matemática por televisión. Y nuestro eslogan es Matemática para la Vida. Tenemos nuevamente por acá la participación de Welmer Ramos, que es nuestro invitado del día de hoy y que hemos tenido una conversación muy amena. Vamos a seguir con otro tema muy importante, que es un tema relacionado con educación, relacionado con matemática también. El tema que tendremos a continuación es en torno a lo que es bachillerato, lo que son las pruebas de bachillerato. Vamos a hablar algunos aspectos, vamos a tener el punto de vista de nuestro invitado especial, don Welmer Ramos, como les digo, y también mi apreciación como profesor de matemáticas, como director de un colegio. Yo soy director del colegio CTP de Heredia, que les mando un fuerte saludo y un aprecio desde acá de nuestro programa Jaque Mate. Entonces por aquí tenemos a nuestro invitado y la pregunta es, don Welmer, ¿qué criterio tiene usted de las pruebas de bachillerato y de todo lo que usted conoce en torno a bachillerato, ya que usted desde la Asamblea Legislativa tiene voz, tiene voto, y además creo que un tema muy importante que se debería tomar en la Asamblea Legislativa es referente a todos aquellos rezagados de bachillerato que no han podido lograr este objetivo importante? Vamos a ver, yo creo que un examen de bachillerato como un obstáculo final que vaya a decir si una persona durante 5 o 6 años aprendió y si tiene derecho a tener un título, me parece que no es el mejor mecanismo. Y le voy a decir por qué, porque irme a jugar en 2 horas o en 1 hora que dure el examen, cualquier examen que sea, lo que yo aprendí en 5 años puede estar afectado por condiciones de salud, por condiciones anímicas, etcétera, y o por la misma presión que significa saber que uno se está jugando en eso todo la inversión de 5 años. Entonces yo lo que veo que un examen puesto de esa manera, ya se ha cambiado, gracias a Dios, en Costa Rica, pero puesto de esa manera lo que está diciendo es: todo lo que le dijeron a usted que iba bien en 5 años no es cierto. Hoy aquí vamos a decir si es o no es verdad. Pero además, muchas veces la preparación para el examen, la forma en que el alumno ha sido enseñado, el método, etcétera, juega ahora nada más en una sola persona y en contra de lo que es el alumno. El examen de bachillerato debe existir, pero debe existir como una prueba que le permita al Ministerio de Educación darse cuenta en qué tiene que mejorar, en cómo debe reforzarse los planes de estudios. Si los estudiantes en determinada materia les está yendo mal en el bachillerato, debe servir para que reeducar a los profesores, si se dice así, o recapacitarlos, para que replantear la forma en que se da, porque que nosotros aprendamos pasa por el método en que a nosotros nos enseñen las cosas. Nada más voy a poner un ejemplo. Había un señor que tenía un perro y el perro era muy amigo de él. Pues resulta que en determinado momento el perro se puso flaco, ya no quería comer y lo llevó ante el veterinario. El veterinario se lo inyectó y le recetó: le va a dar 10 centímetros de bacalao todos los días, porque el perro está falto de vitamina A, para que mejore y demás. Y entonces el señor
salía en las mañanas, le ponía una correa al perro, lo traía, lo prensaba en las piernas, le abría el hocico y con una jeringa le echaba el bacalao en el hocico. A los pocos días, cuando ya el señor salía y olía el perro el olor a bacalao, salía huyendo, porque tenía el procedimiento era prensarlo, abrirle el hocico, echarle el bacalao y demás, y el perro ya le tenía pánico cuando lo veía con el bacalao. Si salía sin olor a bacalao, el perro estaba a la par de él, quería jugar y demás. Bueno, pues un día en el forcejeo disparó el bacalao en el suelo, se le regó, se fue a traer algo para limpiar ese olor, y cuando llegó el perro estaba lamiendo el bacalao. Al perro le gustaba el bacalao, al perro lo disfrutaba. Lo que no le gustaba era el método, cómo se lo dan. La aplicación. La aplicación. Eso estamos haciendo muchas veces con los estudiantes. Tenemos métodos que no entusiasman. Todos queremos aprender en la vida. Todos queremos tener más sabiduría. Eso es innato del ser humano. Ahora, ¿cómo nos den a nosotros esa sabiduría, el método que sea agradable? Es lo que tenemos que ver, cómo lo mejoramos, porque yo creo que estamos con este caso que les ponía, es exactamente igual. Todos tenemos que ver cómo es que aprendemos unos y cómo aprendemos otros, porque son maneras distintas. A mí me parece que en matemáticas hemos caído en métodos horribles, horrendos, ¿verdad? Y cuando tenemos el bachillerato también es solo el estudiante el culpable. Y entonces que el bachillerato nos sirva como examen para mejorar. Ahora, este montón de gente que pasaron los años, ganaron los 5, los 6 años, depende del colegio en que estén, y que no tengan examen, hay que hacer un plan remedial urgente y darles el bachillerato. Por Dios, yo no hice examen de bachillerato. Mi generación, ¿verdad? Mi generación de los 20 y tantos años que tengo, no hizo examen de bachillerato. Yo le voy a decir que también el desempeño de una prueba de ese tipo no ha sido tampoco de que uno dice, todos los que no hicieron examen de bachillerato y los que sí hicieron son totalmente distintos. No. Yo creo que lo que hay que replantearse es la forma, el método y para qué sirve el examen. Yo tengo un punto de vista importante que inclusive a veces lo he planteado con algunas gentes en el área de... Creo que el examen de bachillerato no representa lo que un estudiante sabe. Inclusive yo como profesor, yo tengo experiencias muy importantes. Yo era profesor de matemática allá en el Mauro Fernández en Tibás. Yo tenía una estudiante que le decíamos nosotros, fuera de serie. Y en matemática, en mis lecciones y en los exámenes y todo, ella tenía nota de presentación altísima. Eso valía en ese momento 40%. Por eso vamos a estudiar porcentajes también, para que sepan cómo sacar el 40%. Eso significa que ella tenía un 39.9% para la nota de ir a hacer el examen. Y tenía otro estudiante que era el estudiante y que no le interesaba nada, le pasaba lo que pasara y ese tenía un 29.5% de los 40. O sea, apenas iba pasando con 70 mínimo en todo. Los dos llegaron a hacer la prueba de bachillerato. Y la sorpresa mía fue que la muchacha, que yo pensé que no iba a pasar nada, perdió el examen de bachillerato en matemáticas. Y el otro ganó el examen ganó de bachillerato. Y entonces yo me puse a pensar, entonces, ¿qué representa esta prueba de matemáticas? Y realmente es una situación en la cual los estudiantes se preparan para una prueba, pero como usted lo dijo, tienen un montón de dificultades. ¿Cuáles? Se ponen nerviosos, el día anterior por estar estudiando no comió bien, no reposó bien, no durmió bien, ese día no se preparó adecuadamente para enfrentarse a esa prueba. También se abstuvo de que era muy fácil, algunos lo hacen así, y nos encontramos esas sorpresas. Entonces, realmente, ¿será que esa prueba representa lo que los estudiantes saben? Porque el otro chiquillo, con todo respeto, no dominaba una gran cantidad de contenidos y objetivos de matemáticas. O sea, era el estudiante que decimos, va dejando los pelos en el alambre, ¿se acuerda? Apenas va pasando. Y la otra iba sobrada y no ganó bachillerato, no ganó la prueba.
En la prueba yo la revisé, ya los resultados, y ella se sacó un 40, un 30, no me acuerdo qué nota, mientras el otro se sacó un 60, un 70 y promediando y pasó apenas. Y la otra le faltaron 2, 3 puntos. Eso significa que este ejemplo representa, yo lo he escrito, que no necesariamente estamos, o el bachillerato representa lo que un estudiante sabe en este momento. Otra de las cosas, don Wilmer, hay una gran cantidad de estudiantes, pero una gran cantidad de estudiantes que solo deben matemáticas. Solo matemáticas, un porcentaje muy alto. Eso significa que el problema radica en matemáticas. Nosotros hicimos una investigación en la Universidad Nacional, cuando yo era estudiante, estaba terminando, del problema de por qué los estudiantes no ganaban la prueba de bachillerato en matemáticas, porque nosotros somos del área de matemáticas. Y nos dimos cuenta que hay un montón de factores, empezando, oiga, don Wilmer, empezando desde la casa. Porque los estudiantes les meten el miedo en la casa. Entonces el chiquillo desde que empieza, desde el kinder, está en primero de la escuela, pasó todas las materias, se quedó matemática, pues fue matemática, no importa. Entonces ahí se lo van llevando. Además, los hermanos y toda la gente le mete el miedo de que la matemática es difícil. Eso es lo que hay que eliminar y eso es lo que queremos eliminar con este tipo de programas, que la matemática es difícil. Entonces, a través de los años, él se va en el subconsciente metiendo que la matemática es difícil y llega al colegio y los 5 años y pasa y ojalá se saque un 70 mínimo y él se cree muy bien porque sacó eso mínimo, cuando ese no es el objetivo. Además, puede que lo haya hecho, perdón la expresión, de alguna manera diferente para llegar a esa nota, claro. Pero realmente él, por su problema que tiene, no aprende la matemática adecuadamente, inclusive no le agarra, como decimos nosotros, el sabor, no le agarra la gracia a la matemática. La matemática hay que buscarle el sabor y para poderla entender hay que familiarizarse con la matemática. Entonces, en ese trabajo que hicimos nosotros planteábamos que esto es algo psicológico, además de que hay ¿cómo se llama? Inteligencias múltiples también. Algunos tenemos capacidad en los números, otros tenemos capacidad en la música, otros tienen capacidad en el deporte. No todos están aptos para la matemática, pero lo que se exige para una prueba de matemática, perdón la expresión, es lo mínimo, porque realmente las pruebas son estandarizadas y las pruebas son lo mismo de todos los años. Lo que le hacen es que les cambian los números, con todo respeto, pero ese no es el objetivo tampoco. El objetivo es, la prueba de bachillerato lo que persigue es que al final haya un producto final donde el estudiante pudo adquirir tales conocimientos y dijo, y entonces es promovido. Pero realmente puede que los haya adquirido, pero en ese momento, en esa prueba, no pudo aplicarlos. Así es. Y perdió 5 o 6 años, como dice usted, 5 o 6 años que perdió de su vida y de su interés. Y le voy a decir otra cosa, Manuel, nunca más quiere saber nada de matemática. Sí, y ese es el problema, porque la matemática la aplicamos todos los días y a diario. Desde que usted se sube al bus, entonces saca sus monedas y dice, ok, ¿cuánto me cobra? 620. Ok, voy a pagarle con 1000. Automáticamente usted me va a sobrar tanto. Entonces eso significa que ya usted está haciendo 380. Está haciendo matemática. Ok, usted lo guarda y lo revisa a ver si le dieron el vuelto adecuadamente. Y dice, bueno, me sobraron tantos, ahora necesito comer, entonces voy a agregarle otros 2000 colones y salgo de la comida y tal, y después de vuelta, entonces usted dice, voy a ocupar tanto dinero en el día. Eso significa que usted está aplicando matemática, o con el tiempo usted dice, voy a utilizar 2 horas en llegar al trabajo, si es muy largo, tanto para acá, tanto para acá. Eso es matemática a diario. O una madre de familia, por eso es importante ahí las señoras que nos están viendo, que a veces nos llaman y nos dicen que les gusta mucho el programa. Y ellas usan matemática, porque dicen, ok, vamos a echarle 2 tazas de arroz y no sé qué, y hacen la comida tan sabrosa. Están usando matemática, onzas. Vamos a darle 2 onzas de... Eso significa que la matemática es a diario. Entonces, en bachillerato debería haber un cambio trascendental. Ese es mi punto de vista como profesor, como director de una institución, donde la matemática, bachillerato, pero en este caso matemática, debe haber un alto en el camino y ver qué es lo que se está fallando, por qué se está fallando, cómo se está fallando, qué se puede mejorar. No simplemente seguir haciendo exámenes, porque eso nos va a generar más gente
¿cómo se llama? Frustrada, más gente con ansiedad, sí. Más gente desmotivada, más gente que no le guste la matemática y se lo, ¿cómo se llama? Se lo proporciona a sus hijos y a sus familiares. Entonces hacemos de la matemática una fobia, por ahí dicen las matelocas. Entonces esa es la idea. Entonces creo que coincidimos en el punto de vista, don Welmer, de que debería hacerse un alto en el camino y hacer un diagnóstico y un análisis profundo si realmente esto de las matemáticas funciona. Yo creo que ahí en eso que usted está diciendo, tenemos que, si lo que se necesita es hacer un plan remedial, invitar a todos esos, no sé si serán 10,000 personas que están debiendo el bachillerato por una materia, meterlos en una aula por 3 meses, darles un curso básico y darles el bachillerato, porque estamos frenando las capacidades de personas que tienen inteligencias múltiples, como bien lo dice usted. ¿Por qué queremos hacer clones en Costa Rica de personas? Que todo el mundo tiene que saber igual, que todo el mundo tiene que saber, tiene que tener los mismos saberes. Si a mí me ponen a tocar una guitarra o en temas de música, soy muy malo. Si me hubieran evaluado como evalúan a uno que tiene esas habilidades, estuviera yo relegado, nunca hubiera podido sacar bachillerato. Entonces, esas inteligencias múltiples tenemos que respetarlas y debemos de dejar de estar poniendo obstáculos cuando ya un individuo durante 5 o 6 años demostró que tenía los conocimientos básicos, pues entonces permitirle que siga adelante en la vida y siendo de provecho. Sí, porque yo digo, ¿por qué entonces la evaluación no vale la de los 5 años? O sea, cada año la evaluación nos representa que él puede pasar al año superior inmediato. Sí. Si no fuera así, inclusive usted lo acaba de decir, don Welmer, usted no hizo bachillerato. Yo tampoco hice bachillerato. Yo cuando hice bachillerato lo hicieron de prueba ese año, en el 87. Entonces, ¿qué era lo que se quería? Implementarlo. Y salimos tan mal porque no nos interesaba, es la verdad, vamos a hablar de la verdad. Eso significa que se implementó ya como un requisito fundamental para ser bachiller. Pero realmente usted es un profesional en su campo, yo soy un profesional en mi campo y yo no necesité ser bachiller, sí, o hacer un bachillerato, pero sí ser bachiller, pero hacer un bachillerato para en este momento ser un profesional en el campo. Sí. Y así hay cantidad de gente. Es decir, el hacer un examen de bachillerato no hace a un profesional más o menos. Inclusive uno se hace y aprende su especialidad o su campo ya en una universidad, en una educación superior. Así y en este momento nos tienen relegados 10,000 o 20,000 personas que están sin poder trabajar adecuadamente, sin poder enfrentarse al mercado laboral por falta del bachillerato y en una materia. Eso significa que aquí hay una problemática que el Ministerio de Educación Pública, que las entidades pensantes de este país, inclusive la Asamblea Legislativa, debería lanzar un proyecto donde diga, ok, hagamos un análisis o qué se va a hacer con toda esa gente, porque de una u otra manera están estancados. Entonces debería haber un proyecto de ley donde... Me comprometo a mandarle una carta a la ministra diciéndole de que hay que quitar ya esa presa que hay ahí. En eso me comprometo. Qué bueno. Creo que ya llegar al nivel de proyecto de ley, cuando el CONESUP debería de solucionar esto, ¿verdad? Es demasiado forzarlo. Pero yo creo que eso sí hay que solucionarlo. Y usted tiene toda la razón, don Rafael. Sí, hay que solucionarlo y pronto, porque tenemos mucho estudiante estancado. Sí. En el caso del área de nosotros de matemáticas. Bueno, esto fue una entrevista muy importante con nuestro amigo y conocido, don Welmer Ramos, que es economista, además es diputado de la Asamblea Legislativa. Estamos en su programa Jaque Mate, vamos a una pausa y ya regresamos con más de tu programa.
Si lo que quieres es ahorrar, Comercial Aguaria debes visitar. Todo en artículos para fiesta, el hogar y la limpieza. Estamos en Alajuela Centro. Nuestro horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua. Teléfono 8979-1087. Recuerda, Comercial Aguaria, si lo que quieres es ahorrar, Comercial Aguaria debes visitar. Estilos y sastrería. Le diseñamos a su gusto. Venta y alquiler de trajes para cualquier evento, formal e informal. Servicio de dry clean rápido y seguro. Estamos ubicados en Alajuela, 200 metros sur de la antigua Bomba Santa Anita, sobre calle ancha. Más de 1500 trajes para tu gusto. Estilos y sastrería. Le diseñamos a su gusto. Estamos ubicados en Guadalupe de Canoas, en Alajuela. Teléfono 2430-3303. Centro Comercial La Guaria, donde siempre será un gusto atenderle. Todo en abarrotes, verduras, carnicería y artículos del hogar. Centro Comercial La Guaria. Si lo que quieres es ahorrar, Comercial La Guaria debes visitar. Seguimos aquí en tu programa Jaque Mate, lecciones de matemática por televisión. En todo programa que tenemos un invitado, le vamos a poner una prueba. Es importante para ver las habilidades en el área de matemática, porque este es un programa de matemáticas y sí es importante. Pero voy a preguntarle a don Wilmer Ramos si él está de acuerdo en que le pongamos una prueba de matemáticas. Yo sé que él es economista, pero es parte de, porque el objetivo es que el invitado tiene que estar de acuerdo. Claro, con gusto. Ok, entonces vamos a la prueba del día de hoy para el invitado especial. Ok, seguimos en su programa Jaque Mate, lecciones de matemáticas por televisión. Vamos con el reto del invitado del día de hoy. El reto corresponde a un problema que vamos a resolver del tema que hemos desarrollado, que es de porcentajes. El problema va a aparecer ahí en su pantalla para que ustedes también traten de resolverlo también, igual que nuestro invitado Wilmer Ramos, que nos aceptó cumplir con este reto. El problema dice más o menos aquí, así: se quiere vender un artículo con un 15% de ganancia sobre el precio que costó el artículo, que en este caso va a costar 5,000 colones. Entonces se debe determinar el precio de venta. Ese es el reto que tenemos de hoy, del problema que les va a aparecer ahí, para que don Wilmer también nos lo resuelva. Él va a venir por acá y nos lo va a resolver. Don Wilmer, aquí está su reto. Ok, ya tiene el pilot. Muchas gracias. Adelante. Está interesante. Dice que el costo del artículo es de 5,000 colones, ¿verdad? Que la ganancia que se le quiere aplicar, ¿verdad?, es de 15%. Y el asunto es precio de venta. ¿Cuál sería el precio de venta? Esto es lo que me ha planteado don Rafael, ¿verdad? En este caso. Bueno, este es un asunto básico de generar un porcentaje, y entonces lo que estaríamos nosotros es sacándole el 15% a 5,000 y agregándoselo
al precio del artículo. Y entonces lo que tendríamos sería una ecuación facilita, ¿verdad? Que es ese precio del artículo, que va a ser X, el precio de venta, va a ser igual a 5.000, ¿verdad? Que es el costo del artículo, más, ¿verdad? Un 15% de los 5.000. Entonces sería 5.000 por 0.15, que es el porcentaje, y tendríamos nosotros la solución, ¿verdad? Si nosotros hacemos aquí un despeje de esto, estaríamos diciendo para solucionar esto sería 5.000, ¿verdad? Para ver si me acuerdo todavía de esto, por 1, que sería por este mismo, más, y entonces nos tendríamos que X es igual a 5.000 por 1.15. Sacando aquí la calculadora, nos diría que tendríamos que ponerle a esto, sería 5.750, ¿verdad? Estoy multiplicando en grandes números, porque 15 por 5.000, por cada 1.000 nos estaríamos ganando 150, son 5 veces, y esta sería la solución. Entonces el precio de venta sería 5.750. ¿Estoy bien? Correcto. Entonces, él lo hizo a su forma, pero el reto está concluido y el reto está correcto. Por lo tanto, cumplió con el reto, don Wilmer. ¡Qué bueno! Thank you.